Damos las gracias al Señor por esta mañana y damos la bienvenida a cada uno de los que han llegado hasta nosotros en esta mañana, luego de haber dado gracias al Señor, luego de haber orado al Señor y dado gracias por este tiempo maravilloso que sabemos que podemos tener delante de su palabra. Es un deleite, es un gozo, como siempre recordamos, y lo recordamos para que a ninguno de los que estemos aquí y a ninguno de los que recibimos la oportunidad de gracia de parte del Señor, cada vez que nos congregamos como iglesia, se nos vaya a olvidar el beneficio que es estar delante de la revelación del Dios creador de todas las cosas y tener su palabra en nuestras manos. Ese es el gran beneficio de ser iglesia de Cristo, tener su palabra en nuestras manos. Toda otra congregación que no concentre su servicio, su culto alrededor de la autoridad de la palabra, no puede llamarse iglesia de Cristo. Porque Dios dejó su palabra. Dios no dejó preeminencias en hombres, autoridades. No, mire, mi hermano, Dios dejó su palabra. Dios dejó su palabra. Y de hecho, este es el centro del mensaje que tenemos en la mañana de hoy, que encontramos al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 20, una vez más, reiterando esa verdad de que la preeminencia en el reino de los cielos no le pertenece a hombre alguno. La preeminencia, la primacía, la grandeza, la importancia, la relevancia, el alto nivel de prioridad que pudiera lograrse por algún criterio en el reino de los cielos no le pertenece a hombre alguno, ni le pertenece a iglesia alguna. La preeminencia en el reino de los cielos le pertenece a Cristo, le pertenece a Cristo Jesús. Y la iglesia no es otra cosa que una emisaria, es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra con un propósito que es el de predicar las buenas nuevas del evangelio. Somos embajadores del reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Y usted podrá en esta vida ver a un embajador y entender que tiene cierta preeminencia. A lo mejor usted lo ve con su traje blanco en esos momentos en que va a rendir, ¿verdad?, los protocolos formales en esas reuniones donde se reciben a los embajadores de este mundo, ¿verdad? Y usted lo ve allí con cierta preeminencia y con cierta relevancia. Pero si usted y yo entendiéramos adecuadamente el término, usted y yo sabríamos y concluiríamos en que tales personas no son más que delegados, simples delegados de sus gobiernos, simples delegados que debieran estar sujetos a una vida de digna representación del gobierno que ellos, ¿verdad?, personifican. Usted y yo personificamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Si usted ha nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo, usted y yo somos embajadores del reino de los cielos. Pero nadie se llama engaño. La preeminencia no es suya. La preeminencia es de Cristo Jesús. A Él le pertenece la preeminencia en el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo, mi amado hermano y personas que nos visitan, ya había enfrentado el corazón y las motivaciones de sus discípulos con respecto a la primacía o a la preeminencia en el reino de los cielos. Recuerde que nosotros vimos esta reprensión particular en el capítulo 18 de Mateo. Vaya conmigo allí. Si usted está en el capítulo 20, vaya conmigo al capítulo 18, 2 capítulos hacia atrás. Bernardo, yo quisiera que tú me ayudes a Roberto, por favor, con una Biblia, que aquí tenemos Biblias disponibles para que, y me gustaría que te sientes con él, por favor, allí, que puedas asistirle con la palabra de Dios y podamos juntos ver estas cosas, porque es importante que entendamos que la verdad bíblica tiene un sentido al haber sido revelada como fue revelada.
Y déjame decirle, a mí me da vergüenza ajena ver, se lo digo como de manera muy llana, a mí me da vergüenza ajena ver al Señor Jesucristo una vez más, enseñando y predicando, mire, con paciencia, como vemos que lo hace en esta porción del capítulo 20, de los versos 20 al 28, pero estamos en el 18. Yo le dije, acompáñenme al 18, para que nosotros veamos cómo allí en el capítulo 18 el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar el corazón de los discípulos con una pregunta que en ese momento parecía bastante, ¿verdad? Bastante ingenua. Una pregunta a lo mejor sin ningún tipo de maldad entre líneas. Sobre todo sabiendo lo que había ocurrido momentos antes o algunos capítulos antes, ¿verdad? Algunos versículos antes. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo subió al monte con Pedro, con Jacobo y con Juan, y allí se dio aquella gloriosa manifestación del Señor Jesucristo, tal como lees en la transfiguración. Usted recuerda ese momento, ¿sí o no? La transfiguración del Señor Jesucristo. Y allí estaba el Señor Jesucristo, con Moisés y con Elías. Y estaban allí Moisés, Elías y el Cristo, el Mesías anunciado. Entonces, posteriormente vemos a los discípulos hacer esta pregunta. Señor, ¿cuál es el mayor en el reino de los cielos? Y usted y yo podríamos pensar muy ingenuamente, muy tranquilamente, inofensivamente, que estos hombres estaban buscando establecer una jerarquía en aquellos tres grandes hombres de Dios que vieron allí en la transfiguración, ¿sí o no? Señor, ¿cuál es el mayor en el reino de los cielos? De esos tres que nosotros vimos. Pero el Señor sabía cuál era el propósito del corazón de estos hombres. El Señor sabía que esa no era la real inquietud de estos hombres. Posiblemente fueron movidos justamente por aquella gloria. Posiblemente les fue revelada en alguna medida la magnificencia del reino de los cielos. Y estos hombres, por alguna razón, querían saber cuál era el método para ser el primero en el reino de los cielos. Usted sabe que la respuesta del Señor Jesucristo nos dice eso, nos dice que Él sabía que el interés de estos hombres no era sano. Porque el Señor Jesucristo lo primero que les confronta es diciéndoles a ellos, miren, mis hijos, déjense de cosas. Si ustedes no se humillan como este niño, ven acá, muchachito, ven acá. Si ustedes no se humillan como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, no es que ustedes están investigando teológicamente quién es el mayor de Moisés, Elías o el Mesías. No, es que ustedes tienen una intención en su corazón de primacía. Y eso era lo que el Señor Jesucristo atacó una y otra vez, hasta este punto de esta porción maravillosa que vamos a estudiar esta mañana, en donde el Señor concluye diciendo, el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Y usted sabe lo que decimos con mucha razón se dice, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Y en el contexto del reino de los cielos, mire, más aún, el que no sirve en el reino de los cielos, mire, no sirve para el reino de los cielos. El que no sirve, el que no está dispuesto a servir, el que no está dispuesto a doblar el lomo, el que no está dispuesto a servir, a inclinarse para servir a su hermano en las condiciones en que necesite ser servido, en las condiciones en que el hermano necesite ser servido. Entonces, está dando evidencias de que posiblemente no tenga una legítima ciudadanía del reino de los cielos, porque todo aquel que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios y es ciudadano del reino de los cielos, es porque ha entendido y por medio del Espíritu de Dios entiende y tiene una convicción clara acerca de que debe amar al Señor su Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y luego amar al prójimo como a sí mismo. Y ese es el servicio. En esa declaración es que se traduce el corazón y el espíritu y la convicción de servicio, de servir al hermano en el contexto
del reino de los cielos. El Señor sabía que estaba enfrentando los corazones de sus discípulos y que estas preguntas que sus discípulos les hacían eran motivadas por un anhelo de preeminencia o de grandeza. Y habiendo el Señor respondido como respondió acerca del valor de la humillación, aún así lo encontramos en esta porción, en esta mañana, ¿verdad? Confrontando no solamente a los discípulos, que dicho sea de paso, dos de los discípulos que acompañaron al Señor Jesucristo en la transfiguración, ¿verdad? Fueron los que en esta mañana protagonizan esta cuasi vergonzosa escena de la madre de estos dos, y déjenme utilizar la palabra, de estos dos tajalanes. ¿Usted sabe lo que significa la palabra tajalán? ¿Quién sabe aquí lo que significa la palabra tajalán? Están como muy callados en la mañana de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Rosa, ¿qué es lo que significa un tajalán? Un manilo. ¿Usted sabe lo que es un manilo, verdad? Tampoco. Un hombre que se pasa ya de edad y debiera estar asumiendo otras responsabilidades, y lo que está es todavía en el ala de la mamá. ¿Usted me entiende? Un manilo, un tajalán, o un vividor, como dice la hermana Esperanza por ahí, ¿verdad? Yo creo que es una buena definición. No siga, vamos a dejarlo ahí, porque nos estamos poniendo peor cada vez. Un parásito, acaban de decir por ahí. Bueno, todas esas palabras definen, ¿verdad? El carácter de una persona que, válgame, o sea, yo no sé si usted queda impactado por esta escena, ¿verdad? Pero a mí me impacta ver a estos hombres, que no eran niños, no eran jóvenes, eran hombres, según la ley, ya eran hombres que excedían, a lo mejor posiblemente Juan entre ellos era el más joven, posiblemente no llegaba a la edad legal, ¿verdad?, de ser considerado un ciudadano con permiso para leer la ley en la sinagoga, como normalmente era indicio de la madurez legal de un hombre en aquella época, que excedía o llegaba o excedía los 30 años de edad. Juan, con toda seguridad, no llegaba a esa edad, era un joven. Pero estos hombres, asistidos de su madre para pedirle al Señor Jesucristo que por favor les sentara, uno a la izquierda, uno a la derecha y el otro a la izquierda, cuando tú estés en tu reino. Oye, eso da vergüenza. A usted y a mí nos da vergüenza hoy esa realidad, esta escena particular, pero la vamos a estudiar en todo su contexto y la vamos a estudiar, ¿verdad?, de la manera en como el Señor Jesucristo, a través de Mateo, nos la revela en esta mañana. El Señor Jesucristo termina esta porción hasta el verso 28. Vamos a estudiar desde los versos 20 hasta el verso 28 de Mateo 20. Y el Señor Jesucristo termina allí esa porción con una de las más contundentes declaraciones acerca de su carácter. No acerca de su obra, no acerca de lo que él vino a hacer, aunque él habla allí acerca de lo que vino a hacer, pero la realidad es que esa declaración es una fortísima declaración acerca de su carácter, no de su obra, acerca de su carácter. Carácter, mi amado hermano y hermana en Cristo, al cual usted y yo debiéramos ser moldeados, modelados a la luz de ese carácter, si usted y yo nos llamamos cristianos. Así que vamos a leer la porción, Mateo capítulo 20, verso 20 al verso 28. Mateo capítulo 20, verso 20 al verso 28. Dice la palabra de Dios allí. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. El Señor Jesucristo les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, ¿qué dice? No será así. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera, léalo conmigo ese versículo, por favor, verso 26 y verso 27, léalo conmigo esos dos versículos, 1, 2 y 3. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos. Padre, Dios de la gloria, queremos pedir tu bendición y tu dirección en el resto de este tiempo en el que queremos acercarnos a tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, la abra con claridad delante de nuestros ojos y podamos ser amonestados y edificados con ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El reino de los cielos, mi amado hermano, como ya les dije al inicio, no admite preeminencia de los hombres. El que quiera hacerse grande en el reino de los cielos será vuestro servidor, dice su palabra. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ninguno sirve para el reino si no sirve a su prójimo en el reino. Esa es la verdad. Ese es el principio fundamental que descansa detrás de esta narrativa del Señor Jesucristo. Y Él se pone a sí mismo como ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Pero la realidad es que el carácter de Cristo, ese carácter del cual yo hablaba hace un momento, no necesariamente o solo su obra, evidentemente la obra de la cruz es esa obra de la que emana la gracia para transformar nuestro carácter. Pero el Señor Jesucristo está hablando de su carácter en este momento cuando habla de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo no está hablando de su obra ahí, mi amado hermano. Sí menciona su obra, pero el Señor Jesucristo está hablando de su carácter. Un carácter de servicio, un carácter de sacrificio, un carácter de entrega, que fue el carácter que el Señor Jesucristo manifestó mientras estuvo aquí, mi amado hermano, en medio de nosotros, en medio de su ministerio terrenal. La palabra de Dios es bastante clara cuando nos menciona a ese Señor Jesucristo ejerciendo ese carácter de servicio. Vaya conmigo a Lucas, por favor. Lucas, capítulo número 4. Nosotros conocemos esa porción maravillosa en la cual el Señor Jesucristo, luego de haber sido tentado en el desierto por Satanás, dice, fue llevado en el espíritu también a Galilea, a una sinagoga, posiblemente cercana a la aldea en donde él se había criado, esa aldea, ¿verdad? De donde se decía que no podía salir nada bueno de allí, Nazaret.
Y posiblemente en alguna sinagoga de allí, de aquel lugar, el Señor Jesucristo tomó la ley en sus manos, dice la palabra de Dios. Y usted está conmigo allí en Lucas 4. Y usted y yo podemos ver allí en Lucas 4 una evidencia palpable, concreta, de todo aquello que se dijo acerca del Cristo, pero a fin de cuentas y por la historia evangélica, la historia de los evangelios, usted y yo vemos que el Señor Jesucristo hizo, que el Señor Jesucristo terminó haciendo, porque el Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y mírenlo allí, el Espíritu del Señor, capítulo 4, verso 18 de Lucas. ¿Está conmigo usted allí? Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ante todo el Evangelio. ¿Sí o no? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso de buenas nuevas, ¿usted sabe lo que es? En griego, evangelium. ¿Le suena a usted esa palabra? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, sirviendo, a pregonar libertad para los cautivos, sirviendo. Me ha enviado para dar vista a los ciegos, sirviendo, a poner en libertad a los oprimidos, más sirviendo más todavía, a predicar el año agradable del Señor, mi hermano. Y dice la Biblia, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles entonces, hoy, ¿qué dice allí? Se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todavía el Señor no había comenzado su ministerio terrenal. A hacer todas esas cosas que el Señor Jesucristo hizo. Y que al final de sus 3 años de ministerio terrenal, multitudes le seguían, porque el Señor había sanado, había levantado muertos, había alimentado multitudes, había libertado a los oprimidos por demonios y diversas opresiones espirituales, emocionales. El Señor había hecho todo lo que se había dicho acerca de él que haría. Y ya esto era una declaración completa, porque el Señor Jesucristo dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todavía yo no he comenzado a hacer lo que yo vine a hacer, y hoy ya se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué? Porque estoy aquí para predicar el año agradable del Señor. Volvamos al capítulo 20 de Mateo. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, había venido con esa encomienda del Padre para dar su vida en rescate por muchos. Dice la palabra de Dios. Y lo que nosotros vemos manifiesto allí es ese carácter de servicio. Como ya dije, un carácter que en el pueblo de Dios, en aquellos que son creyentes, en aquellos que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu, esa obra, miren, que ocurre de manera imperceptible en el corazón de las personas cuando ponen su fe en la persona de Cristo, no en las religiones de este mundo, en la persona de Cristo Jesús, en lo que Él ha declarado en su palabra. Cuando las personas depositan a Cristo, cuando el Cristo de la cruz es levantado por medio de la predicación de su palabra y la gente ve al Cristo y cree en Él, la palabra de Dios dice que tiene vida eterna. Cuando eso sucede, la obra maravillosa de transformación puede ocurrir en los corazones de las personas. Y ha ocurrido en esta iglesia. Amén. Ha ocurrido en esta iglesia. Y hoy yo estoy delante de personas que atravesaron por esa experiencia, que en su momento vieron al Cristo de la cruz, pusieron su confianza en Él y hoy tienen vida eterna. Amén. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero ese carácter se ha replicado en otras personas, creyentes, en otros cristianos, ese carácter de Cristo se ha replicado. Y mi hermano, eso es lo que debe suceder. Eso es lo que está llamado a suceder en la iglesia. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Si vosotros no os hacéis humildes, si no os humilláis, no entraréis en el reino de los cielos. Y si el Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir, ¿cuánto más? Sus discípulos. Se cuenta de George Mueller. ¿Alguien ha oído mencionar acerca de George Mueller? Evangelista, pastor,
inglés del siglo XIX. Mire, George Mueller, encima de que dobló su lomo toda su vida en servicio a los demás, predicando a Cristo y ayudando a huérfanos y a ancianos. Mire, literalmente casi duró el siglo XIX completo. Murió de 93 años George Mueller, sirviendo a la gente, sirviendo a las personas. Es conocido como ese gran guerrero de la oración del siglo XIX. George Mueller fue un ejemplo de servicio y de amor al prójimo. George Mueller fundó 117 escuelas en Inglaterra y dirigió un grupo de orfanatos para más de 10,000 niños huérfanos en Inglaterra. Se retiró a la edad de 70 años, mi amado hermano, y de ahí en adelante duró 23 años viajando y predicando el evangelio como un predicador itinerante. No era propiamente pastor de ninguna iglesia local, sino que era un evangelista, predicador, viajero. Y se registran más de 200,000 destinos. Mire, no de que en American Airlines, no había avión en ese momento. George Mueller, a caballo, caminando, predicando la palabra de Dios, sirviendo a otros. Se cuenta la historia acerca de Mueller, que tenía 5 amigos por los cuales él oraba fervientemente. Se comprometió a orar por ellos todos los días hasta que fueran parte de la familia de Dios, porque eran 5 amigos de su infancia, pero que no eran creyentes, ninguno de ellos. El primero de ellos, luego de Mueller estar orando, se convirtió al cabo de pocos meses. Y 10 años después tuvieron que transcurrir para que 2 amigos más de esos 5 amigos se convirtieran a Cristo. Y después, 25 años más tarde, el cuarto amigo de George Mueller se convirtió, vino a los pies de Cristo Jesús. Pero hubo un quinto hombre, dice la historia, que no entregó su corazón al Señor. Y George Mueller oraba por este hombre, oraba todos los días. Duró, mire, dice la historia dice la biografía de George Mueller, que duró 63 años orando por este amigo. George Mueller murió y este hombre no se convirtió, no se había convertido. El día del sepelio, antes de bajar el sarcófago a tierra, allí estaba el quinto hombre por el que George Mueller había orado 63 años de su vida. Ese día, en ese momento, dice la historia, ese hombre se entregó al Señor. Toda una vida dedicado a la oración, dedicado al servicio por sus amigos. ¿Usted cree que haya un servicio mayor y un amor mayor que orar por las personas? Hay quien ha definido la oración como amar en silencio. Amar en silencio a los demás. Intercediendo delante del Señor en favor de las gentes, en favor de las personas. Y este es un ejemplo claro de un hombre que durante toda su vida, estoy hablando de un hombre relativamente contemporáneo, hace 2 siglos atrás, en el siglo XIX. George Mueller nació en el 1805, murió en el 1898. 93 años de vida, sirviendo al Señor. Y yo le voy a preguntar a usted, ¿a quién le damos la gloria? ¿A George Mueller o le damos la gloria al Cristo de la cruz que salvó y transformó el carácter de George Mueller? Gloria a Dios. Usted lo sabe. Y este, mi amado hermano, es el mensaje que el Señor Jesucristo quiere transmitir por medio de esta declaración. Esto no se trata de ganar preeminencia en el reino de los cielos, mi amado hermano. Por más piadosa que sea la vida de un cristiano, la gloria le pertenece a Cristo.
la preeminencia en el reino de los cielos, que de alguna manera también se traduce en querer ganar preeminencia en la iglesia local, porque ella es la congregación de los santos que conforman la familia de Dios y la expresión visible del reino de los cielos aquí en la tierra. No se trata de ganar preeminencia, mi amado hermano, en la iglesia. Se trata de amar a Dios con tantas fuerzas en mi alma, mi corazón y mi mente, de forma cotidiana en mi vida, de forma regular, rindiendo y consagrando mi vida a Cristo, que rebose los límites de mi capacidad para ver al cielo y yo termine mirando a mi alrededor. ¿Te ha quedado claro eso? Que yo pueda amar al Dios de los cielos con tanta vehemencia y con tanta pasión, que eso sature, rebose mi mirada a los cielos y yo termine entonces mirando a mi prójimo alrededor de la iglesia. El que tiene su corazón en su propia gloria, mi amado hermano, en su preeminencia y la grandeza personal, no puede formar parte del reino de los cielos. Por eso es tan difícil entender la actitud de estos hombres y su madre, a quienes encontramos en esta porción, viniendo al Señor con esta petición. Vamos al verso 20, para que veamos el detalle de esta porción. Dice el verso 20, y vamos a leer verso 20 y 21. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire, es cierto que de alguna manera nosotros podemos como que concluir en cierto grado de certidumbre de fe, cierto grado de esperanza y de confianza en la promesa de un reino venidero en el corazón de esta madre. ¿Sí o no? Porque ella estaba confiada en que ese reino iba a venir en algún momento, ¿o no? No es lo que vemos de parte de ella al clamar vehementemente ante el Señor de ese reino. Cuando estás en tu reino, o sea, óigame, se lo voy a decir en pocas palabras o en otras palabras. Ella pagó el costo de la percepción de los demás y de la murmuración de los demás, que de hecho ocurrió. Nosotros vemos en la porción que después que esto ocurrió, los otros 10 se enojaron contra los dos hermanos. La madre estuvo dispuesta a pagar el costo de esto por esa expresión de confianza, pero que ciertamente nos revela si en ella revela una confianza por el advenimiento del reino de los cielos, ¿verdad? En sus hijos, a lo mejor usando a esta señora, revela de alguna manera, ¿verdad? Ese anhelo de preeminencia, ese anhelo de grandeza en el reino de los cielos. Ella podría estar segura y confiada en el advenimiento del reino. Ahora, de lo que nosotros no podemos estar seguros, mi amado hermano, es de que ella conociera a plenitud la naturaleza de ese reino, ni las implicaciones de la preeminencia en el reino de los cielos. Yo no creo que ella estuviera completamente clara. De hecho, los discípulos anhelaban y esperaban que el reino de Israel fuera restaurado en el tiempo del Mesías. Ese reino que había sido asolado, destruido, que había sido asolado por el imperio caldeo cerca de 600 años atrás, y que luego fue asolado otra vez por el imperio greco-romano, y que durante esos 400 años que hubo desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo, fue objeto de luchas, cruentas y sangrientas luchas de poder allí. Alejandro el Magno arrebatando
a reinos y ciudades en aquella época. Y los conocidos macabeos tratando de defender la soberanía nacional de Israel. Toda una historia de sangre y de anhelo de restaurar el reino que había sido prometido a Israel. El reino mesiánico, ese reino que ellos en un momento dado anhelaban, porque anhelaban tener un rey como tenían todas las naciones. ¿Usted se acuerda? Y que la respuesta de esto fue Saúl. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Sí o no? Si yo hubiera sido Israel, yo prefiero quedarme con los jueces y no con Saúl. Pero después ese reino mesiánico fue confirmado en la persona de David. Fue confirmado en la persona de David. Y tuvo, ¿verdad?, una magnificencia en la persona de Salomón, que finalmente construyó el templo, construyó aquel primer y grandioso templo a Jehová Dios de los cielos en el monte de Sión. Incomparable obra de arquitectura y de ingeniería que evidenciaba, mire, como ningún otro, de otras naciones, dice la palabra de Dios, venía gente a ver aquel esplendor. Venía gente, venían reyes y reinas a ver aquel esplendor. Y ese templo fue destruido. Y luego fue construido un segundo templo, luego del exilio, ese templo post-exílico, que nosotros conocemos como es el templo de Zorobabel, ese templo que fue construido allí en los tiempos de Nehemías y de Esdras, cuando ellos retornaron del exilio. Y luego de allí, mi amado hermano, mire, toda esa historia, hasta los días del Mesías, Entonces, ¿usted sabe por qué yo le he dicho todo esto? Para que usted recuerde que la nación de Israel estaba anhelando que su reino retornara a ser lo que una vez fue. La nación de Israel anhelaba que su reino fuera restaurado. Entonces, como que no es una cosa, ¿verdad?, fuera de contexto, como que esta madre se está inventando estas cosas. Pero ¿de qué reino habla esta señora? No, toda la nación anhelaba que el reino de Israel fuera restaurado. Y esta madre, dice la palabra de Dios, anhelaba que en el reino, en tu reino, este hijo mío se siente a tu diestra y este hijo mío se siente a tu izquierda. Pero mire, mi hermano, ella no sabía ni lo que implicaba eso, ni la naturaleza de ese reino. Esa es la realidad, mi amado hermano. Porque usted y yo vemos esa respuesta del Señor Jesucristo allí en el verso 22. Mire conmigo el verso 22. ¿Qué dice el verso 22? El Señor Jesucristo le respondió diciendo, ¿qué dice? Mira, muchacha, tú no sabes lo que tú estás diciendo. ¿Usted me entiende? Tú no sabes la dimensión de lo que tú estás hablando. Es que tú no sabes lo que tú estás pidiendo. Hermano, la preeminencia del reino de los cielos le pertenece a Cristo. No le pertenece a los hombres. Entonces, hace rato que yo estoy tratando de decirle a usted que usted y yo también tenemos permiso para extrapolar esa idea y decir, mi amado hermano, la preeminencia en la iglesia de Cristo no le pertenece a los hombres, le pertenece a Cristo, y a lo que Él ha dejado para que sea el protagonista y sea el fundamento de su iglesia, que es su palabra. Dios ha designado hombres, ciertamente. Él ha llamado a algunos pastores, maestros, evangelistas. Sí, Él ha hecho eso. Él ha dado dones y Él ha dado ministerios para que sean ejercidos. Pero más que una preeminencia, mi amado hermano, es una responsabilidad la que cada persona que ha sido llamada para servir en la iglesia de Cristo asume. Una responsabilidad. No una jefatura, no un autoritarismo, una responsabilidad. Y se lo digo claramente, en la iglesia donde este libro no sea la autoridad, no se puede llamar iglesia de Cristo.
No se puede llamar iglesia de Cristo. Yo no entiendo cómo es que hay iglesias que se llaman iglesia de Cristo y usted ve a sus alegados pastores con jet privado, con limusina, con escoltas. Mire, yo no entiendo eso. No lo entiendo. Y gravitan esos nombres en mi cabeza, porque yo no estoy aquí para acusar a nadie de manera particular. Pero yo no entiendo cómo es que hay iglesias llamadas iglesias de Cristo que no han entendido este mensaje, mi amado hermano, que no es una vez, no son dos veces, en 3 ocasiones, y esta es la tercera ocasión en la que el Señor Jesucristo nos habla claramente acerca de la necesaria y la urgente convicción de humillación en el corazón de aquel que sirve a Cristo para saberse ciudadano del reino de los cielos. Sentarse a la diestra o a siniestra del trono en el reino de los cielos no implica, mi amado hermano, y tengo que hacer esta aclaración también, que Dios comparta su gloria con esa posición de privilegio. Jehová, Dios de los cielos, no comparte su gloria con nadie. Con nadie. El profeta Micaías escribía en Primera de Reyes, capítulo número 22, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Allí la congregación de los santos, del ejército de Dios, de ese ejército por el cual se le llama a Jehová, Jehová de los ejércitos. Estaba allí, a su diestra y a su siniestra, dice el profeta Micaías. Pero el sentarse a la derecha o a la izquierda, mi amado, tiene implicaciones mayores que esta reunión, que esta congregación de santos y de ángeles. La palabra de Dios nos dice que hoy en Cristo nosotros vemos esa posición de preeminencia hasta un momento particular en el transcurso del plan de Dios en que sus enemigos se han puesto por estrados de sus pies, dice la palabra de Dios. ¿Dónde está entonces hoy el Señor Jesucristo asumiendo esa preeminencia? A la diestra del trono del Padre, ¿sí o no? A la diestra, dice la palabra de Dios. Y aún en esta disposición de las cosas celestiales, mi amado hermano, nosotros no podemos hablar de un escenario de preeminencia jerárquica, sino de un escenario de coexistencia, de igualdad sustancial. Por eso que usted y yo hablamos de la Trinidad. Porque Dios es uno, pero Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, de la misma sustancia y del mismo calibre que Dios es Padre, que Dios el Padre es Dios, de esa misma sustancia y calibre el Espíritu Santo es Dios. Amén. ¿Usted lo cree eso? Pero el Hijo también es Dios, de la misma sustancia y del mismo calibre, el mismo grado de deidad. Por eso no podemos, ¿verdad?, entender en toda su dimensión que el Cristo está sentado allá a la diestra del Padre como un asunto de prioridad jerárquica. No, hay consustancialidad allí, y hay coexistencia allí en la deidad. La palabra de Dios no nos deja sin información con respecto a esto. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, verso 22. Dice la palabra de Dios allí, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, 1 Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que es las primicias. Luego, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida, cuando el Señor Jesucristo venga otra vez. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Y el postrero enemigo que será destruido, dice, es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces yo no sé si usted es capaz de ver allí la unidad, la sinergia que existe entre las personas de la deidad. Habrá un momento particular, mi amado hermano, en el transcurso y casi, ¿verdad? Hablando del conocimiento de la revelación, casi al final de la revelación, ¿verdad? Porque usted y yo no podemos decir al final de los tiempos. La eternidad se nos presenta, ¿verdad? Como esa vida eterna que comenzaremos a experimentar en Cristo. Pero al final de las cosas conocidas, al final de la revelación, nosotros vemos que el Señor Jesucristo, mire, dice la palabra de Dios, asumirá, entregará su rol de hijo delante del Padre y todas las cosas serán unidas. Todas las cosas serán unidas en Cristo. Mírenlo conmigo de nuevo en Efesios. Efesios capítulo 1, por favor, una gloriosa porción que nos habla acerca de esta realidad. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? ¿En quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Usted lo ve ahí con A mayúscula, el amado, Cristo. Y mire, esta salutación es una de las salutaciones más gloriosas que Pablo escribe en carta alguna a las iglesias del Nuevo Testamento. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. No habla de Cristo ahí. En Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros su gracia en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual, hablando de Cristo todavía, se había propuesto en sí mismo, ¿qué dice el verso 10? De reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. Todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. No ahora, no. En la dispensación del cumplimiento de las cosas. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mi amado, esto no se trata de una prioridad de posiciones jerárquicas allí cuando vemos que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. No, esto se trata de una coexistencia sustancial de la deidad, porque Dios se había propuesto reunir en Cristo todas las cosas. Todas las cosas. ¿De quién es la preeminencia en el reino de los cielos? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Esa es la realidad, mi hermano. Y ese Cristo fue el que dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¡Wow! Gloria a Dios por su palabra, mi hermano. Que es este Señor Jesucristo, justamente, el que se levanta como aquel que pone en orden todas las cosas y dictamina con verdad y con gracia la voluntad perfecta y agradable del Padre. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y sin embargo, la realidad de mi persona, teológicamente hablando, es que en mí, al final de la consumación de los tiempos, se van a reunir todas las cosas. La que está en la tierra y la que está en los cielos. ¿No lo acabamos de leer nosotros en Efesios?
Entonces yo no sé si usted está viendo y se está dando cuenta. En una balanza tenemos a Cristo, el hombre, Dios encarnado en medio nuestro, diciendo, yo he venido para servir. Pero en la otra balanza tenemos la realidad de la persona de Cristo. ¿Sí o no? La realidad de Cristo, Dios, el Hijo. Y la palabra de Dios nos dice que vendrá un tiempo en el cual todas, absolutamente todas las cosas serán puestas por estrado de sus pies. Haga la matemática, mi hermano, por favor. Haga la matemática. Yo no le estoy prometiendo, ni el Evangelio le promete a usted esa gloria de Cristo. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero si usted y yo hoy entendemos la carga y el compromiso de servicio que usted y yo tienen que asumir como cristiano, usted debiera entender que esa gloria venidera, esa magnificencia, ese fulgor de la gloria de Cristo también nos caracterizará. Porque la gloria de los hijos de Dios hoy está oculta en Cristo. Usted me ha escuchado muchas veces referir a este versículo, ¿sí o no? Pero el día que Cristo Jesús se manifieste, ese día, mi amado hermano, nuestra gloria también se manifestará. ¿Mm? Esa es la realidad bíblica. Esa es la realidad bíblica. Pretender ocupar un lugar de preeminencia en este escenario de tantos detalles y consideraciones teológicas acerca del lugar de Cristo hoy, en contraste con su real existencia eterna y el lugar que él ocupará. Mire, es un escenario que para usted pretender preeminencia, para usted pretender que un tajalán suyo se sienta a la derecha y el otro a la izquierda, es que usted no entiende nada entonces. Es que usted no está entendiendo entonces lo que está ocurriendo aquí. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos en la porción. Tú no sabes lo que estás pidiendo. Tú no sabes lo que estás pidiendo. Es que tú no entiendes. Verso 22. Entonces Jesús respondiendo le dijo, no sabes lo que pedís. Tú no sabes el trasfondo, no sabes la naturaleza de esto. Pero ¿sabes qué? Tampoco sabes lo que implica. Tampoco sabes lo que implica. Porque mira la pregunta que el Señor les hace, ya no a la madre, sino a los apóstoles, a sus discípulos, a Juan y a Jacobo. O Santiago, que es el nombre, ¿verdad? ¿Verdad? Hispanizado de Jacobo, Santiago. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y mire, ellos le dijeron, aún sin saber las implicaciones de las cosas, ¿qué le dijeron? Sí, podemos. Aún sin saber. O sea, los hijos tampoco sabían las implicaciones y la dimensión de esto. Y mire la respuesta que da, evidentemente, ¿verdad? Demostrando que no sabían. Dice, podemos. El Señor Jesucristo, verso 23, les dijo a la verdad, entonces, y yo quisiera como agregarle un chin aquí, y decir, por la frescura vuestra, por el atrevimiento vuestro, de mi vaso beberéis. De mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ustedes dicen que pueden. Ah, pues mira, con la copa que yo voy a beber y con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado, ustedes van a ser bautizados. Eso sí, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío. No es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre en los cielos. Esa expresión, mi amado hermano, que el Señor Jesucristo utilizó ahí, el vaso que yo he de beber y el bautismo con que yo soy bautizado, es una expresión muy conocida en el contexto de la nación de Israel en aquel tiempo. Y el Señor Jesucristo, con paciencia, con gracia, pero también sentenciando cierto nivel de
consecuencias en la vida de estos hombres, les dice, ustedes van a beber de la copa y ustedes van a ser bautizados como con mi bautismo. Beber de la copa, mi amado, usted y yo debemos, ¿verdad?, con facilidad inferir que se trata de experimentar un sufrimiento, un padecimiento. El propio Señor Jesucristo, usted lo recuerda, orando desde el Getsemaní, le pedía al Padre, Padre, si quieres, ¿usted se acuerda de eso? Pasa de mí esta copa. ¿Mm? ¿Qué estaba diciendo el Señor en ese momento? ¿Le esperaba algo agradable al Señor en el Calvario? El Señor Jesucristo estaba clamando al Padre desde el contexto de su humanidad. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa que yo he de beber. Entonces, esta declaración del Señor Jesucristo, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Podéis beber de la copa que yo voy a beber? ¿Podré ser bautizado con el bautismo que yo seré bautizado? Esta porción particular del Señor Jesucristo acerca del bautismo no era otro que la tumba que el Señor Jesucristo tendría que experimentar, mi amado hermano. Esa tumba que luego sería definitivamente vencida por medio de la resurrección, una resurrección que estaría prefigurando lo que es el bautismo por inmersión que nosotros hacemos hoy. ¿Usted me está entendiendo? Porque ¿qué hacemos hoy? Nosotros somos sumergidos en agua, la tumba de Cristo, para entonces renacer a vida nueva, la resurrección de Cristo. En otras palabras, mi amado hermano, el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes están dispuestos a atravesar por esos padecimientos y esos sufrimientos que yo estoy pautado a atravesar. ¿Ustedes están dispuestos? Y los discípulos, ¿verdad? Usted sabe cómo dicen por ahí. ¿Cómo que dicen por ahí? La ignorancia es. ¿Cómo que dicen? La ignorancia es atrevida. ¿Usted no ha oído esa expresión? ¿Usted no ha oído esa expresión? Yo lo dije temprano, ustedes están como durmiendo hoy, son casi las 12 y todavía están como aletargados. La ignorancia es atrevida. Estos hombres ignoraban las consecuencias de estas cosas. Y por eso se atrevieron a decir, sí, podemos. Pero mire, mi hermano, es que la ignorancia es atrevida. Y estos hombres padecieron. La palabra de Dios nos dice claramente que estos hombres fueron y atravesaron el martirio durante sus vidas. Fueron parte de ese proceso, ¿verdad? Por el cual ellos vieron sus vidas martirizadas, fueron vejados, fueron asesinados. El propio Jacobo, hermano de Juan, fue muerto a espada por uno de los Herodes, ese Herodes Agripa, dice la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 12, que no era otro que el nieto de ese Herodes que mandó a matar a los niños durante el nacimiento del Señor Jesucristo, que mandó matar a los bebés de menor de 2 años para dar al traste con el Mesías. Bueno, pues Herodes Agripa, dice la palabra de Dios, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo dice la palabra de Dios. Nos da cuentas la palabra de Dios de que estos hombres comenzaron a beber de la copa del Señor Jesucristo. Comenzaron a beber de la copa. La palabra del Señor Jesucristo se cumplió en la vida de estos hombres. Y acerca de Juan, mi amado hermano, la palabra de Dios no da referencias de cómo murió, ¿verdad? Muchos dicen que murió de vejez, con lo cual podría posiblemente
¿verdad? Quebrarse el cumplimiento de la profecía del Señor Jesucristo sobre Juan, pero la realidad un poco más documentada históricamente es que fue asesinado de igual manera. Fue asesinado por los judíos, por lo menos así lo escribe uno que fue discípulo del apóstol Juan, discípulo del apóstol Juan, conocido este hombre entre el primer siglo y el segundo siglo de la iglesia, Papías de Hierápolis, discípulo de Juan, escribió en sus relatos, en sus escritos, que Juan fue asesinado por los judíos, de la misma manera que Jacobo fue muerto a espada por Herodes Agripa. ¿Cómo fue muerto por los judíos? No sabemos. Posiblemente lapidado. La lapidación era un castigo de muerte en ese tiempo. Todavía hoy, en muchas regiones del Oriente Medio, usted ve esas ejecuciones por medio de lapidaciones horribles, horrendas. Posiblemente Juan fue lapidado. Mi hermano, en otras palabras, bebieron de la copa del Señor. Bebieron de la copa del Señor. Esa es la realidad de estos dos hermanitos, de estos dos hijos de mami que fueron a través de su madre a pedir la izquierda y la derecha. El ministerio de Secretaría de la Presidencia y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Mire, mi hermano, la realidad es que estos hombres desconocían las implicaciones de consagrar sus vidas al reino de los cielos. La palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano, que todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Usted conoce ese versículo. Todo aquel, el apóstol Pablo se lo escribe a su hijo en la fe, Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y en la iglesia a los filipenses, el apóstol Pablo les recuerda que nosotros somos favorecidos porque se nos ha concedido el grandísimo privilegio, no solamente de creer en Cristo, sino de que padezcamos por Él. De que padezcamos por Él. Entonces, tiene implicaciones comprometerse con el reino de los cielos. Si tú estás aquí en esta mañana o tú estás conectado en esta mañana entendiendo que pertenecer al reino de los cielos solamente es una gran bendición, sin considerar las implicaciones de pertenecer al reino de los cielos, es posible que tú no hayas sido predicado apropiadamente con el evangelio de Cristo. Porque la palabra de Dios nos enseña a que si nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, nosotros, mi amado, mira, comenzamos a correr en contra de la corriente de este mundo. No con la corriente de este mundo, sino comenzamos a vivir vidas contracorriente. Contracorriente. Y eso, mi amado hermano, tiene implicaciones. Eso tiene consecuencias en nuestras vidas. Finalmente, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron, mi amado. Se enojaron. Verso 24, y con esto terminamos. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos a los 10, posiblemente se había apartado con Jacobo y Juan, y él posiblemente había visto a los 10 enojados, o echando chispas, o señalando a Jacobo y a Juan. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo los vio, les llamó y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero yo casi que escucho al Señor Jesucristo diciendo: tened paz, porque de vosotros no será así. ¿Tú me entiendes? El Señor Jesucristo veía, mire mi hermano, inmediatamente la contención que se había generado allí, la discusión, el mal ánimo que se había generado en medio de los discípulos
a causa de 2 o 3 que estaban buscando primacía en la iglesia. Y el Señor Jesucristo tiene que aclararles y decirles, miren, por favor, en el reino de los cielos las cosas no son como en este mundo. Si en medio de la iglesia hay malestar porque hay alguien, o 1, o 2, o 3, o aún el pastor, que quiera, mire, sobreponerse con autoridad, con una autoridad que solamente le pertenece a Cristo, es tiempo de que la palabra de Dios continúe hablando en los corazones. Y ella pueda entonces, de la misma forma, traer a luz esta verdad particular, que en el reino de los cielos, el que quiera ser grande tiene que ser vuestro servidor. El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser vuestro servidor. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, mi amado hermano, dice la palabra de Dios allí, por muchos. Por muchos, mi amado hermano, porque no es de todos la fe. Amén. El Señor Jesucristo fue a la cruz por aquellos que Él amó. El Señor Jesucristo fue a la cruz y derramó su sangre en rescate, dice la palabra de Dios, por su iglesia. Si tú estás aquí en esta mañana y tú eres iglesia de Cristo, es necesario que tú salgas de aquí con la convicción de que has sido redimido para su gloria. Amén. Y si tú estás aquí en esta mañana y no eres parte de la iglesia de Cristo porque no has aceptado a Cristo aún en tu corazón como Salvador y Señor, es preciso que tú entiendas que las puertas de la gracia todavía están abiertas. Es preciso que tú entiendas eso y que el evangelio se predica justamente porque nuestro Dios es un Dios paciente, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es preciso que unos y otros entendamos que la preeminencia en el reino de los cielos le pertenece a Cristo. Le pertenece a Cristo. Él es el que debe llevarse al final toda la honra y toda la alabanza, porque solamente a Él le pertenece. Padre, gracias. Gracias, Señor y Dios, por tu palabra. Gracias por ayudarnos con tu espíritu en esta mañana, oh Señor, a ser ministrados por ella. Te rogamos que nos ayudes a vivir por ella, a poner en práctica estas cosas, oh Señor, ser hacedores de tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendice nuestros corazones, manténnos humildes, oh Señor. Te rogamos que no tengas que pisotear a tu iglesia para que entendamos nuestra humillación. Oh Señor, que no derrames, te rogamos, disciplina sobre tu iglesia para que podamos entender nuestra posición de humillación. Ayúdanos a entenderla por esta tu palabra. Que tu palabra sea predicada y que nuestros corazones sean convencidos. Porque te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.